Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en Crianza Natural. Soy Rosa Sorribas, consultora en lactancia y BCLC desde 2008 y formadora de lactancia y porteo desde 2003. Hoy tenemos con nosotras a Laura Guerra Arias. Hola, gracias por atendernos. Hola Rosa, oye, muchísimas gracias por invitarme hoy, ¿eh? Encantada de estar aquí contigo. Qué bien. Laura es una mujer emprendedora, ¿no? Que ya tiene experiencia en análisis de mercado y también tiene un máster en ciencia, concretamente en bioquímica y biología molecular de la Universidad de Cambridge. Y desde hace algo más de un año lleva la plataforma Red Panty, donde promueve productos de higiene femenina reutilizables. Cuéntanos, ¿de dónde salió tu interés en los productos de higiene femenina? Pues mira, Rosa, lo que pasó fue que llevaba yo un tiempo personalmente usando la copa menstrual, que la había descubierto después de muchos años de conocerla, pero no atreverme a usarla. Y lo que pasó fue que dije, me costó muchísimo trabajo usar este producto que a mí me ha cambiado la vida y puede ser que haya otras. Se cruzó un poco con la pandemia en 2020, el año pasado, y fue saliendo de la pandemia que dije, ok, en algún momento sería bueno que alineara un poco mi experiencia profesional, mi trayectoria profesional, con algo que pueda ser bueno para otras personas, no solamente para mí. O sea, un poco la idea de alinear valores con intereses. Y justo también en ese momento estaba intentando dejar de usar el Protege Sleep, que usaba como protección adicional. Y me encontré que era muy difícil. O sea, a la hora de buscar un reemplazo online, era un proceso que tardé a lo mejor un mes buscando por Google, buscando opciones, extremadamente difícil. Y dije, vale, aquí, si yo tengo ese problema, seguramente hay mucha otra gente que lo tenga. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Y realmente de eso salió un poco Red Panty. Eso y un poco de cualificación, porque antes de lanzarlo lo que hice fue lanzar una encuesta entre conocidas, amigas, etcétera. Cualquier persona que tuviera la regla para entender un poco el estado de dónde estábamos. Y lo que aprendí me sorprendió bastante, que era básicamente casi una mitad de las personas que respondieron no conocían ningún producto reutilizable de la regla, ni compresas de tela, ni la copa menstrual, ni braguitas de regla, simplemente no sabían que existía ninguna opción, ¿vale? Me sorprendió, pero bueno, era así. Entre los que contestaron. Y luego otra cosa interesante era también, y la tendencia a lo mejor de dónde va el mercado, casi otra mitad, o sea, la otra mitad que sí conocía, ya decía que usaba la copa menstrual. Uh-huh. Dije, bueno, esto es interesante. Pero luego además salieron temas muy, muy importantes de cuáles son los frenos al uso, ¿no? De por qué no hay más personas. Obviamente, si no conoces, no puedes usar estas alternativas. Pero para aquella gente que sí las conoce y no las está usando, ¿cuáles son las barreras principales? Que me parece muy relevante, ¿no? Sí. Es curioso porque nosotros llevamos, como te comentaba antes, llevamos desde 2003 potenciando, ¿no? Todos estos esta higiene, métodos de higiene tanto para bebés, ¿no? Con los pañales de tela como higiene femenina, y hemos estado en muchas ferias y nos ha pasado lo que tú comentas, ¿no? De gente de tener reacciones bastante curiosas. Y lo que es sorprendente es que parece como que haya hecho una vuelta, ¿no? Porque hasta hace unos 50 años, ¿no? Solo había lo que las abuelas llamaban los paños, ¿no? Yo recuerdo de mi Sí. madre que eran unas toallas con una forma alargada y cilíndrica, ¿no? Pero vaya, sin ningún sistema de ajuste a las braguitas, ni eran impermeables, ni nada. Y las compresas desechables en aquella época pues fueron toda una revolución, ¿no? Y casi diría una liberación, ¿no? De No, no estoy de tener que acuerdo. y el Sí, olor sí. y todas estas cosas, ¿no? Y ahora Uh-huh. hemos vuelto, pues como ahora, bueno, ya hace unos años, ¿no? Pero para mucha gente es hace poco, hemos vuelto, pues eso, a una nueva generación, ¿no? Como los pañales de tela, ¿no? Una nueva generación, ¿no? Que en las ferias, por ejemplo, hay veces que ves a las abuelas que miran las compresas y dices, porque tú decías la sangre, pero muchas mujeres también tienen pérdidas de orina, ¿no? Y entonces también, pues vuelve incluso aún peor, ¿no? Porque las tienen que utilizar todos los días. De hecho, yo justo casi después de tener la regla, me pasé a tener que utilizar compresas para las pérdidas todos los días porque tuve Uh-huh. un cáncer de cuello de útero que me destrozó la radiación, ¿no? La radioterapia, todo esto me destrozó parte del sistema Uh-huh. urinario y tuve que utilizarlas. Ahora, hace unos pocos años he perdido 15 kilos y ya, por suerte, ya no las tengo que utilizar, ¿no? Pero
¿qué, qué reacciones te encuentras con las Sí, abuelas, ¿no? Porque hay sí, sí, algunas que lo que yo he visto ha sido en plan, ¡hola, qué chulo! Y otras en plan, ya. pero con lo Ya, cómodo que eso es volvemos para ti. atrás, ¿no? Sí, sí, sí. No, mira, la verdad es que generas muy buenos puntos, porque una cosa primera que te quería decir era el tema de la higiene, porque vuelvo a la encuesta que realicé. Una de las razones principales por la que la gente decía que no quería usar ningún producto reutilizable, fuera cual fuera, sea la copa, sea las compresas de tela, sean las braguitas de regla, era la higiene. El primero, la higiene. Es que no es higiénico, decían. No es higiénico. Entonces, aquí hay un tema muy importante con qué es la higiene. Al final la regla no es caca, no es antihigiénico, no es antihigiénico. A mí, yo intento evitar la palabra intentar, no es criticar, es decir, intento cambiarla, en inglés es fácil, dicen period care, cuidado de la regla, cuidado del periodo. Creo que tenemos que cambiar la palabra a gestión, cuidado, algo más, algo que no indique que sea antihigiénico tener la regla, ¿vale? Porque no lo es, la regla no es en ningún momento. Entonces, yo ahí veo un tema muy importante de cambio y realmente, obviamente el tema de higiene y antihigiénico es mucho las palabras que han salido de los tampones, de las compresas, así es como se La idea de venden, no ¿no? huele, ¿no? De a qué huele la Exacto, te pared. sientes segura, es higiénico, vale, porque lo uso y lo tiro, higiénico, estoy de acuerdo. Luego, pero no es cierto, porque otra cosa que pasa es que, y que me ha pasado con encuestas, entrevistas y tal, es que la gente dice, bueno, pero las braguitas o las compresas están esterilizadas para la regla. Y yo les digo, ¿y los tampones y las compresas están esterilizados para la regla? No, es que no es el caso. Pero bueno, las abuelas, no he hablado muchas, pero sí es cierto que sí, que hay interés en general en este tema, también para el tema de las fugas urinarias. No es lo mismo, tú que eres experta en esto de las menstruaciones sabes que no es igual, porque realmente la sangre menstrual no es líquida, tiene una cantidad muy importante de mucosa y es Variable. viscosa, es realmente viscosa. Entonces, las soluciones para las pérdidas y las soluciones para las no son las mismas, porque es más difícil retener y contener vamos a decir, el orín, el pis, que la regla es más fácil, es más sencilla. Aún así siendo ya difícil, porque es difícil, Sí, pero sí, sí. es más fácil. Sí, sí. Sí, Sí, de hecho, pero cuando, no sé si lo has visto, pero me acuerdo las primeras veces que las personas a las que vendía copas menstruales, ¿no? Ya en el 2004, había una que me decía, me acuerdo mucho, mucho, en un centro en Mare Nostrum, en Barcelona, había una mujer muy famosa en aquella época que compró una y a una sesión más posterior, que teníamos sesiones nos encontrábamos varias mujeres, y decía, ostras, es que ahora me doy cuenta por qué cuando estornudaba se me salía el tampón. Dice, porque tengo mucho flujo. Dice, yo no pierdo tanta sangre como pensaba. Ahora me mm, doy cuenta, dice, y bueno, me hacía mucha gracia porque me decía, es que es como un café irlandés. Dice, puedo ver las diferentes capas, ¿no? De que si sangre, que si flujo, más los diferentes tipos de flujo, más lo que tú sí, dices, ¿no? Más viscoso, más denso, menos denso, ¿no? Y sí, una cosa, sí. no sé si a ti te ha pasado, que las mujeres que empiezan a utilizar copas menstruales se conocen mejor a ellas mismas, ¿no? Sí. Al tipo de sangre, los primeros días cómo es, después, ¿sabes? La sangre más oscura, y ya no es algo, como tú dices, ya no es algo Asqueroso, antihigiénico, de es asco, algo ya. suyo, ¿no? Es como si te haces un corte, no dirás, oye, qué antihigiénico que te has hecho un corte. No, es tu cuerpo, ¿no? Yo creo que es al revés, ¿no? Que ha hecho que la menstruación sea más higiénica, más quitarle ese halo de sucio, ¿no? Que con Sí, sí, sí. las compresas igual sí que podía tener, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, yo los comentarios o sea, la experiencia propia de los comentarios, está claro que para usar una copa menstrual tienes que tener un nivel mucho más alto de autoconocimiento, porque tienes que mancharte las manos y meterte las manos y sacar las manos, o sea, tienes que hacerlo sí o sí, con lo cual, si no estabas antes, te acostumbras y te habitúas y estás más cómoda con tu cuerpo, por eso también es una barrera, porque tienes que tener ese nivel de confianza o de comodidad contigo y tú misma y tu sangre de la regla, no. Sí.
Y luego, pero sí, los comentarios, sobre todo de primeras usuarias en los últimos meses, de gente que la está probando por primera vez, no todo el mundo lo consigue, obviamente, ni lo tiene por qué conseguir porque hay alternativas, ¿no? Para eso estamos hablando hoy, para hablar un poco de todo. Pero sí, la gente que lo empieza a usar, lo que te dice pues es que no hay olor, porque como la sangre no sale, sí tengo menos irritación, pero también es el caso con las compresas de tela y con las rayitas, porque al no contener plástico, ese plástico, la comodidad, el nivel de comodidad es muchísimo más alto, muchísimo Sí, más. sí. Pero al final Veamos, sí, sí, vayamos sí. desgranando un poco, digo, porque hay mucha variedad, parece que no, ¿no? Pero hay muchísima variedad, ¿no? Yo recuerdo que ya hace muchos años que empezamos primero con las compresas de tela, luego la copa menstrual y ahora, bueno, luego también compresas biodegradables hechas además en algodón orgánico aquí al lado, a muy pocos kilómetros, ¿no? Y ahora incluso, pues 18 años más tarde, después de empezar, pues todavía hay más opciones. Y vayamos punto por punto para poder Bien. explicarlas a las personas que nos están viendo, escuchando. Empecemos con las compresas lavables, ¿no? Porque dentro de las compresas lavables, como he dicho antes, no es lo mismo que los paños, que un trozo de algodón, ¿no? Que se ponía mi madre, sino que hay diferentes tejidos, hay que la mayoría son impermeables, otras no. ¿Qué experiencia tienes? Sí, mira, entonces yo personalmente no las uso, pero sí tengo dos tipos en Red Panty que se hacen en Cáceres, son en un taller ahí local. eh, y, y lo que me han comentado usuarias y más conocedoras es que en general les encantan, ¿vale? Les encantan. Hay, hay bastante gente que obviamente al tenerlas y las usan para recoger casi toda la sangre menstrual, entonces las lavan a mano. He tenido comentarios de, bueno, a mí me encanta y es un buen empoderamiento yo misma gestionarme, no tener que ir a comprar. El término de qué están hechas, pero las que vendo tienen algodón, papelín recubierto, y luego tienen una capa absorbente que normalmente es un rizo de diferentes materiales, puede ser de algodón, puede ser de poliéster, puede ser lana, puede ser otras cosas. En mi caso creo que las que yo tengo son de poliéster. Y luego normalmente tiene una capa de pull, que es un material, no es 100% impermeable, o sea, porque al final lo que tienen estas multicapas es, obviamente, que sea súper cómodo, en contacto con la piel del algodón, que siempre es lo más recomendado, pero que absorban, ¿no? Sí. Rápidamente a la siguiente capa y que hay una capa que te permita no manchar, pero sí, o sea, en lo más probable que no pase. Esta capa última sí es semi-impermeable, porque si no sería cero transpirable y sería muy incómoda, ¿no? Generando al final el tema que genera los olores, las incomodidades, etcétera. O sea, siempre es una capa. De todas maneras, yo lo que veo aquí y lo digo no como experta, sino desde fuera, que llevo un año en el sector realmente, lo que veo es que va a haber, sigue habiendo necesidad de innovación y mejora, porque realmente es un área donde hay muchas personas que llevan años, pero a lo mejor pequeñas empresas, etcétera, y realmente creo que podemos mejorar los productos que se hacen. Creo que hay un gran todavía ámbito de mejora. Ahí donde veo que a lo mejor la copa menstrual es un producto muy consolidado, creo que en el área de compresas de tela y braguitas de regla hay una gran necesidad de poner foco, meter inversión de desarrollo de producto y realmente hacer esto. Porque es necesario, o sea, no es un problema pequeño. El 30% de digo problema, no es un problema, pero es importante, es un tema muy importante. El 30% de las personas tienen la regla, ¿no? Durante 40 años. No es algo nicho, es algo realmente Sí. importante para mucha gente durante muchos años. Y la mitad de la población la va a tener y la tiene, o Exacto, sea que no estamos hablando de exacto. esto, ¿no? De cuatro colgadas, ¿no? No, 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 lo no. que yo sí que he visto ha sido que también, según lo que tú decías, ¿no? Según los materiales utilizados, también hay mujeres que hay cada vez más mujeres, ¿no? Con problemas de sensibilidad cutánea, ¿no? Entonces, Ya. el material que se utilice, pues hay, pues, por ejemplo, de bambú o de Sí. soja, ¿no? Que son tejidos que son mucho más sensibles o sin pintar, ¿no? O lo que tú dices, que en las tuyas, por ejemplo, llevan popelín y hay otras que no, que llevan algo más, digamos, como Toalla, más ¿no? elástico, ¿no? U Sí, sí, otras sí. son más
¿cómo se llama? Velvet, ¿cómo se dice velvet en castellano? De terciopelo, Terciopelo, ¿vale? sí, ¿No? terciopelada. Entonces, Sí. igual terciopelo para el verano, pues igual te molesta, ¿sabes? O igual te va bien porque son más absorbentes, ¿no? También hay más Ujú. largas, más cortas, más para usar con tanga o para, ¿no? Diferentes, o para la Exacto. noche. Conozco mujeres, por ejemplo, que me dicen que durante el día sí que usan la copa porque se sienten más cómodas con igual tal vez una compresa muy finita, ¿no? Una Sí, especie de salva slip, sí, ¿vale? sí. Para estar más seguras, pero por la noche pues quieren, ¿no? Que como que el cuerpo respire un poco, ¿no? Y entonces utilizan compresas más grandes, ¿no? Para la noche, para evitar las manchas, ¿no? Entonces hay Sí, sí, sí. una gran variedad de materiales, de grosores. Y luego también eso, ¿no? Sistemas de cierres, ¿no? Con dos botones, con uno, con lo que sea, ¿no? Y me gusta lo que has comentado también, que vuestras compresas las hacen en Cáceres, porque también hay muchas mujeres, o incluso hay tutoriales por YouTube y Pinterest y estos sitios, ¿no? De cómo hacerlas nosotras mismas si tenemos idea de cómo usar una máquina de coser, ¿no? Correcto. Por ejemplo, en tu caso, pues las hacen en un taller en Cáceres, y las que yo tengo, que son EcoFit de Mamidea, están hechas en una cooperativa en India, ¿no? Y gracias a esa Mm. cooperativa, pues hay un montón de mujeres, ¿no? que pueden pues, tener una esperanza de vida mayor, ¿no? Ujú, por ujú, tener un trabajo, y tienen ujú. unas expectativas de vida. Pero también conozco algunas cooperativas que también las haces y dices, ostras, no, la calidad no es muy buena, ¿sabes? Ya, Entonces, ya, ya. también tenemos que ver hasta qué punto, pues, lo que tú decías, ¿no? Que al final se tiene que ir encontrando el encaje, ¿no? De que sea un producto que sea Ujú. competitivo, ¿no? Que sea que la mujer, cuando se pase de una compresa desechable a una compresa de tela, pues Mm. tenga una Sí, mejora. Y si sí, además sí. después, en lugar de darle dinero pues a una gran multinacional, se la das a, pues eso, ¿no? A un taller de unas señoras en Cáceres, o a una señora que igual, o a una mujer, ¿no? Que les está haciendo en su casa, ¿no? Como mi amiga Mariana en Lisboa, Ujú. o esta gente de Cofit que las hace allí, pues oye, muchísimo mejor, ¿no? Sí. Eh, También las compresas lavables, hay gente, que esto no es lo que tú decías, de que hay gente que utiliza más una copa o utiliza más una compresa. ¿Tú para qué recomiendas entonces las compresas o las copas? Sí, a ver, nosotros, me gustó mucho, por cierto, lo que dijiste en términos de cómo equilibrar las diferentes variables, ¿no? Que al final, como empresa lo hacemos, también cada vez más como consumidor es lo que hacemos, ¿no? Decimos, oye, ¿cuál es el precio correcto para la calidad correcta alineado con los valores que yo tengo? ¿Cuáles son Claro. esos valores? Y voy a elegir en base a eso. Eh, y para Red Panty, para ser muy claros, el tema de los valores es al respecto de nosotros enfocamos 100% en productos reutilizables, no porque todos los productos de un solo uso sean malos, ni mucho menos, simplemente porque eh, sabemos que para llegar a los objetivos de consumo dentro de nuestras posibilidades del planeta, tenemos que reducir consumo. Entonces nosotros por eso apostamos en Red Panty por reutilizables, ¿vale? De larga durabilidad, que funcione muy bien, porque son mejores para las personas, son más cómodos, creemos, y lo estamos viendo, y para el planeta. Luego, en términos de lo que me habías comentado acerca de diferentes opciones y cómo recomendamos. Lo que nosotros estamos viendo, y cada persona es un caso diferente, o sea, hay casos realmente que no son fuera de lo normal, ni mucho menos, pero realmente cada persona es un poco un mundo. Para la regla abundante, nuestra recomendación desde Red Panty es la copa menstrual. Ujú. ¿Por qué? Bueno, porque no absorbe, pero recoge. La copa menstrual recoge Sí. la mayor cantidad de sangre menstrual. Entonces, si tienes reglas muy abundantes, las puedes solventar con otros productos, pero sobre todo en productos reutilizables te va a costar más trabajo, te va a costar más productos, más esfuerzo, ¿no? Entonces, si puedes usar la copa, si no tienes alergia, si es recomendado por el ginecólogo, o sea, en los casos más típicos podrás, pues es el número uno. Y luego lo que decimos es, oye, si puedes usar la copa, fantástico. Las compresas y las braguitas de reglas las vemos como opciones fantásticas para complementar el uso de la copa. ¿Y complementar qué es? Pues es varias cosas. Es
mucha gente tiene pérdidas con la copa, igual que tienen con los tampones. Entonces usan un protege-slip. Vale, pues si no tienes que usar un protege-slip, que es un producto de un solo uso con un montón de plástico, puedes usar una compresa de tela o una braguita de regla adicional, ¿vale? Pero no solamente es eso. Hay mucha gente que, como dijimos, la copa menstrual es ideal cuando tienes mucho flujo. Entonces, nuestra regla no es mucho flujo, poco flujo todos los días, ni mucho menos. Empezamos con muy poco, empezamos una curva y luego va cayendo, ¿no? Entonces, yo lo vivía yo con mi copa, que al final, en los últimos días, no quería ponérmela porque era, ¿para qué voy a poner esto? Si además es más difícil poner, meter y sacar cuando tengo menos flujo, prefiero cerrar otra opción. De ahí mi búsqueda también propia de decir qué otras opciones hay, que era tan difícil. Entonces, bueno, también lo que decimos es, para días de menos flujo, las braguitas de regla, las compresas de tela son buenísima opción. También para dormir mucha gente, lo hemos visto. También he visto muchas personas que me dicen, es que yo tengo muy poquita regla, por X o Y razón, ¿no? Porque estoy en la píldora anticonceptiva, porque tengo un DIU, por lo que sea. Hay gente que sangra menos. Entonces, ¿vas a usar la copa? Yo no te lo recomiendo. O sea, yo francamente no te lo recomiendo. Yo te recomiendo que uses un producto más adepto a lo que tú necesitas, que es algo que recoja menos sangre. Mira, te voy a enseñar porque se me había olvidado y mi marido me ha traído ahora una compresa para que la gente vea un poquito, ¿no? Que rompí una, ¿vale? Baby, en este caso hay algunas, ¿no? Como las tuyas, que esta parte de aquí es de popelín, esta es de tejido más elástico, ¿no? De jersey, ¿vale? Luego lo que tú decías también, ¿no? Una capa un poquito más gruesa, ¿vale? Donde absorbe más. Luego esta otra capa es una capa que no sé si se va a ver aquí. Sí, es clasificada, es como de pool, ¿verdad? Sí. Ah, sí, ¿ves? Se ve. Mira, ¿ves? Es como de pool, ¿vale? Que es transpirable, pero es impermeable. Y luego al final tiene esta capa que es como de lino, ¿vale? Y lo que os decía en el caso de para que no se mueva, aquí tiene como una parte que es parecido a ante para que no se desplace, ¿no? Y luego pues dos lugares donde se puede apretar tanto aquí como aquí, ¿no? Entonces es lo que comentábamos, ¿no? Que hay mucha, se puede, no, y ahora me estaba fijando, ¿veis? Hay incluso algo más aquí, ¿no? O sea, para absorber dos capas, ¿no? Entonces, lo que tú decías, ¿no? De que cada vez hay, ¿no? Ahora vamos a ponerle esta tela de aquí de horizontal para que no se desplace. Ahora vamos a ponerle dos botones, ¿no? En lugar de esto. Por ejemplo, una cosa que les he comentado a ellas es que si yo aprieto este botón de aquí, que no te haga daño, ¿no? Que no me haga daño, ¿vale? Claro, son pequeños detalles que cuando los vas usando, ¿no? Y dices, ostras, pues vamos a mejorar, ¿no? Pero sí. También otra de las cosas, lo que decíamos, ¿no? De que la mayoría de la gente querría algo impermeable, pero hay algunas ocasiones, como por ejemplo en un posparto, puedes necesitar algo que no sea impermeable, porque lo que necesitas, ¿no? Es que las heridas, que las posibles heridas o microheridas tras el parto, pues esté lo más transpirable, ¿no? Lo más aireado posible, ¿no? Otro de los detalles que me gustaría preguntarte es ¿cómo recomiendas lavar tanto las compresas como las braguitas? Vale, entonces, mira, en el caso de Red Panty, los productos que tenemos ahora son todos de un tercero que los fabrica. Hemos buscado marcas establecidas, ¿vale? Entonces, las de Cáceres es una marca que se llama Tres Amapolas y creo que la recomendación es cuando están muy llenas de sangre, primero aclarar en agua fría, ¿vale? Aclarar bien y luego pues meter en la lavadora en 30 grados máximo, básicamente, y dejar secar al aire sin secadora, etc. Esta es la recomendación básica realmente tanto para las compresas como para las braguitas de tela en realidad. O sea, sirve para todo. Luego, diferentes fabricantes en función de exactamente los materiales que tengan, te voy a decir, bueno, a lo mejor tolera 40 grados. Vale. Ok, pero en general es eso. También dependiendo... Claro, no, y dependiendo de cuánta cantidad de sangre haya recogido, pues necesita aclarado o no. Yo en mi caso, con las que yo uso, que las uso solamente para un poquito de flujo, las meto en la lavadora, o sea, las meto con la demás ropa, cuando hago la colada no aclaro porque no recogen tanta sangre, pero si las usas para todo, hay que aclarar bien antes. Porque si no es que yo recuerdo una vez que la puse sin aclarar y Dios mío, qué horror. O sea, no se te olvida más. Ya. Y bueno, la copa menstrual es muy sencilla porque lo único que hay que hacer es, antes de usarla,
o sea, al principio de tu ciclo menstrual. Y al final hay que hervirla, pero ojo, porque hay que hervirla muy poquito tiempo. O sea, me comentan, yo tengo 2 marcas de copa que no son mías, son marcas establecidas, una es Rubicap y otra es Organicap. Me comentaban de Organicap que lo que les falla más, o sea, que los problemas que más tienen con más personas es que la cocinan la copa menstrual. O sea, Sí, la sí, dejan, la ponen en un cazo, la dejan y 20 minutos después vuelven. sí. Se Tengo un estropea montón de porque clientes así de que se les ha estropea. olvidado y se ha quedado ahí Sí, chamuscada y, por favor, corre, corre, envíame una. sí, sí, sí. Entonces, Sí, bueno, sí, sí. ese es el mayor tipo de fallo. En realidad se tiene que hervir 2, 3 minutos Sí. máximo, máximo. Y ni Pero eso, y muchas veces ni eso. exacto, y una vez por ciclo, ¿no? 2 veces al principio y al final. Y luego entre uso y uso es aclarar con agua. Hay algunas marcas que te dicen, bueno, si quieres te puedes lavar con un jabón pH neutro, pero realmente no es ni necesario. O sea, lavar con agua y ya está, aclarar y Sí, a listo. veces incluso con un pequeño cepillo de dientes viejo, ¿no? Que puedas, que no sea muy abrasivo, que sea muy suave, ¿no? Incluso puedes comprar Mm, algún cepillo de dientes de estos súper suaves, ¿no? Que no usarías para tu boca, que usarías para un bebé pequeño, ¿no? Incluso claro. un Ah, cepillito de ya. estos de niños pequeños, ¿vale? Porque sí que hay algunas marcas que no sé por qué, pero tienen por dentro tienen el Ajá. nombre de la marca o tienen las Ah, líneas, ¿no? Entonces y queda es un poco conveniente manchado. limpiarlo un poco, pues también por lo que decíamos, ¿no? Por higiene y así. Y algunas marcas decían, o sea, la idea esta de hervirlo antes y después, me Sí, acuerdo que lo comentaba con la fundadora de DivaCap y le decía, ¿realmente esto es imprescindible? Y me decía, sí. Rosa, no te puedes imaginar cómo quedan algunas copas, ¿no? De que la gente, si no lo dices, si les dices, Ya tú no en hacerlo, no lo cuanto lo hacen veas, nunca. ¿vale? Digamos que el umbral de limpieza de las personas es muy Ah, variable, ¿vale? o sea que sí, bueno, esto es un tema ya, este es un tema muy interesante, ¿no? De qué tienes que decir para que lo hagan algunas veces, es lo que Sí, estamos hablando. Ya, sí, ya, ya, ya sí, sí, entiendo. sí, sí, Ya, sí. ya entiendo. Ya, pero bueno, también del otro lado, el problema de hervirla hasta que queda destrozada es un Sí, no, serio no, no, problema. por eso que hay que ser como muy, muy Mm, cuidadoso, ¿no? sí, sí. La verdad es que la historia de la copa menstrual es fascinante, ¿no? Porque recuerdo haber visto incluso hasta los documentos para la patente, ¿no? Mm, De principios del siglo pasado, ¿no? Que se fabricaba en caucho, ¿no? La histórica sí, Keeper, ¿no? Y luego ya pues en diferentes tipos y calidades, ¿no? De silicona médica, porque hay algunas, yo qué sé. Yo, por ejemplo, empecé con Mooncap, ¿no? Y luego pasé a DivaCap, que son, bueno, DivaCap es la copa más vendida en sí, todo el sí, sí, mundo, la son conozco. Sí, sí, sí. más de 2 millones de unidades al año. Es muy grande. Y de hecho, notas, ¿no? El tacto de esa silicona médica y tocas otras, ¿no? Que son más como plástico, ¿no? Y es como Sí, dices, a ver, no. sí. Ellos recuerdo que me decían que era el mismo tipo de silicona que se utilizan para los implantes de rodilla o de Ujú, cadera o algo así, ¿no? ujú. Em, Me acuerdo, pues eso, en 2004 cuando te comentaba, ¿no? De que íbamos a las ferias y la verdad es que la cara de la gente cuando les decías, no, no, es que simplemente es una copa que se queda allí, ¿no? Y va Mm, recogiendo, ¿no? La sangre no la va absorbiendo, ¿no? absorber. Como Sí, sí, sería sí, como el tampón. Ujú, el tampón, ¿no? Que te puede ujú, resecar, ¿no? Y lo que ujú. es muy curioso es que en 2004 Mooncap, que bueno, lo hizo solo durante un tiempo, ¿no? Al principio, tenía una política que si en 3 meses no te apañabas te devolvían el dinero. Evidentemente no Sí, hacía falta que le tenías que sí, devolver la copa, ¿eh? sí, Pero sí. y ellos, bueno, fue una estrategia de marketing brutal porque vendieron muchísimas, pero yo lo que vi, lo que me comentaron entonces fue de que a medida que más mujeres no estaban convencidas, pero en plan de, bueno, pues si me devuelven el dinero, pues lo dejo y tal, eh, muchas de ellas, digamos que se daban cuenta de que tenían pérdidas, como tú dices, igual que con el tampón, El tampón. pero, Ujú, o que les molestaba o lo que sea. ujú. Em, pero yo lo que les decía y lo que me comentaba también la fundadora de Mooncap era de que había sido como una revelación o sea, la idea era que al usar la copa se daban cuenta de que su suelo pélvico estaba demasiado laxo, Ya, demasiado ya. débil, ¿vale? Mm, Y eh,
antes, o sea, 2 o 3 años antes de empezar a tener pérdidas Sí, de orina, ¿no? O tener sí, sí, problemas en sí. las relaciones sexuales y tal, pues la copa, ¿no? Les había mostrado este problema, ¿no? Ya, Que muchas no ya, habían visto, ¿no? ya. Y entonces habían, pues bueno, algunas lo que hacían era, no quiero ver este problema y ya lo veré Mm, cuando tenga pérdidas o sí, cuando tenga problemas con, relaciones sexuales, con la sí, penetración, etcétera, ¿no? sí. El vaginismo, ¿no? Que tenemos una entrevista con Pilar Pon sobre este tema, Ujú. y otras que decían, ostras tú, pues qué bien haberme enterado antes, ¿no? Ya. ¿Tú crees que hemos pasado ya de la fase esta de que no quiero saber nada, ya me encontraré con este problema más adelante, y Mm. hay más mujeres que aceptan y ponen remedio a lo que encuentran? Mira, el uso de la copa ahora, por lo que estoy viendo, es un producto que me he encontrado con personas que tienen 20 años, 16 años, que ya la están usando y les encanta. 30 años, más y más y más y más. Y llevan años usándola, ¿vale? Entonces, ya no es un tema de, bueno, son las personas que han tenido partos, que están más cómodas con su cuerpo, como fue el caso mío, ¿eh? No, no por quitar méritos, sino que tienes un recorrido ya, vamos a decir, con tu vagina y tu Sí. cuerpo para decir, pues ya me da igual todo lo que sea, ¿no? Lo uso porque ya que no ha pasado por ahí. Ya he visto lo Pero que ha pasado por ya, aquí, ya ya eso esto ya. exactamente, ¿no? O sea, por decirlo de esa manera. Entonces, estamos ya, yo creo que en otra fase, pero volvemos a lo mismo, ¿eh? O sea, sigue habiendo una gran barrera al uso, una gran barrera mental al uso, que es, porque además parece grande, ¿no? Tú dices, miras cómo, me enseñaste tú compras y yo enseño una copa, yo enseño mi mía, pero mira, pero parece grande, ¿no? Dices, oye, es que esto es muy grande, esto, y esta es grande porque es la mía. Sí, sí, Pero claro, dices, no, pero esto es muy grande, esta es muy blanda. Pero como me da asco, me da miedo, sí. eso sigue ahí, ¿eh? Y francamente va a seguir ahí hasta que no todos compartamos experiencias. Creo que las experiencias compartidas son muy importantes. A no todo el mundo le va a funcionar bien la copa menstrual. O sea, no, hay gente que no la va a poder usar por diferentes razones. Pero el hecho de compartir experiencias, si tienes algún problema, obviamente hablar con tu ginecólogo, Sí. ginecóloga al respecto, que te aconsejen, en tu caso particular, si es necesario, obviamente. Sigue estando ahí. O sea, el tema de las promociones de garantías de uso o de devolución, si te gusta esa devolución, sigue estando las dos marcas que yo tengo ahora. Te dan una 3 meses para probar y devolver, y otra igual te deja devolverla en cualquier momento si no estás cómoda con su uso. Lo Pero, que pasa es y, no que, es, y, no es, y no es por enganchar a mucha gente, es por el tema de que al ser un producto de precio más elevado, o sea, no es lo mismo gastarte 3 euros en un paquete de tampones que gastarte 20, 30 euros, no es lo mismo, seamos claros. Y además las mujeres somos como de, ya, pero bueno, es que no me gusta comprarme, o sea, a lo mejor sí. compramos en higiene y en belleza, pero en este no es un proceso, no es un producto que digamos, voy a darme un lujo para mi regla. No, no lo pensamos, pensamos, esto Sí. cuesta, ¿para qué sirve? Me da asco, me da miedo, eso sigue Es que estando ahí. al ser una alternativa de algo que es relativamente, porque no lo es, pero relativamente económico también. Y una de las cosas que te quería comentar es que uno de los problemas que yo me encontré también en mi trayectoria es que al principio me costaba mucho explicar a la gente, o sea, salí por la tele un par de veces en programas de gran audiencia y todo el mundo en plan, oh, ¿sabes? Qué valiente, ¿no? Sí, bueno, pero es eso que la oportunidad que tenía y lo hice, ¿no? En las ferias, ¿no? Siempre allí enseñándolas y tal, ¿no? Pero de repente empezaron a salir muchísimas marcas, ¿no? Porque Mm, cuando yo empecé, pues primero solo había Mooncap, luego Divacap, sí, luego sí. entre Mooncap y Divacap estuvimos varios años allí, la mar de bien, y de repente Ujú. empezaron a salir como setas, ¿no? Y ahora hay como, yo qué sé, como 50 o Hay 200, muchísimas, hay 200 muchísimas. marcas. Leí el otro día Ajá. 200 marcas diferentes, que si Ujú, unas más anchas, que si otras más estrechas, que si con rabo, con arandela, con no sé qué. Claro, ujú. esto no es como probarse unos sujetadores, que dices, pues me lo pruebo, esto me va bien, pues ya está, me lo quedo. ¿Cómo defines? Porque hay gente Sí, que me decía, tienes que medir la longitud, que si tienes la la vagina o cervix alto o cervix bajo. alto, bajo, Sí. no sé qué, y yo pensaba, pero si durante varios años que solo teníamos Mooncap y Divacap, y era Mooncap más rígida, que luego la Mm, cambiaron, pero mm, Mooncap más rígida y Divacap mm. más blandita, Sí, y ya sí, está, y no había mm, problemas. sí.
Sí, sí. Bueno, en realidad yo eso lo veo como una tendencia positiva, ¿eh? Porque al final lo que pasa es lo siguiente. Si solamente hay un producto, ese producto o es maravilloso y funciona para todos o, ojo, porque no tienes opciones. Entonces, sí hay más ahora diferenciación de copas. Hay algunas copas que son específicas por si tienes la cervix baja, ¿no? Hay unas marcas alemanas bastante potentes que tienen eso. Y hay diferentes ahora formas, tamaños, pero al final vamos a decir que la copa eh, no sé si dice, se ha hecho un producto que, no voy a decir que es estándar porque su uso no es estándar, pero ya hay ciertos estándares. Y eso no es malo, eso es bueno, porque en realidad la mínima calidad es más alta. Y el tener diferentes opciones, quiere decir que las empresas tienen que seguir invirtiendo, innovando, haciéndolo mejor. Eso es bueno, para mí, desde mi punto de vista. Eh, lo que, lo que sí, lo que sí te iba a comentar ahí era de que, ay, se me ha ido. Se me ha Es ido, que, habías por dicho otra ejemplo, cosa, tenía mira, que yo haber apuntado. me acuerdo que salió una, es que hay tantas marcas que ya no me acuerdo cómo se llaman, que salió una que tenía como una especie de arandela en ahora no Sí, tengo ninguna aquí, pero en la parte sí, final, en lugar de tener el sí, sí, rabito, sí, que yo decía, sí, bueno, pues tenía, según sí, cómo esta, lo sí, puedes cortar o no, pero sí, que sí, en sí, realidad el rabito no es para tirar del rabito, ¿vale? sí, sí, Porque sí, si tiras del rabito lo tienes que que haces es pellizcar. más el vacío y entonces sí que puedes tener Correcto, problemas, ¿vale? correcto, Lo que te correcto. sirve el rabito Sí, es para llegar hasta la base, sí, a sí, pinzar sí, y entonces dejar el vacío, ¿no? O sea, hacer al revés, en lugar de una presión negativa, hacer una presión positiva, ¿no? Con lo cual se libera y puedas sacarla mejor. Pero en cambio, como tenía esa arandela, pues daba la sensación de que tenías que saber Ujú, tirar de allí, ¿no? Y ujú, eso hacía que, recuerdo que en alguna feria, ¿no? Lo que te decías, la importancia de las experiencias de otras mujeres que me decían, ujú. no, no, yo tengo una, pero es que me duele mucho al quitarla. Y claro, yo le preguntaba, ¿cómo es? De, no, una Ya, arándela que estiras y claro, pero me duele mucho. Y dices, no, es que no tendría claro. que ser así, ¿no? No, tienes que romper el Entonces, vacío, me refiero a claro. que hay veces que las innovaciones está bien, pero hay veces que hay algunas innovaciones o algunas ideas Sí, que sí, se sí. rompe todo, ¿no? No, Porque es no, que yo no lo y yo podía coger. creo que has hecho un muy buen punto al final, que es entender cómo la gente lo usa y hacer Mm, suficientes estudios de usuario para entender. eh, Al final, un nuevo producto tienes que explicar cómo funciona. A lo mejor es un cambio de paradigma. Por ejemplo, en el caso de estas de ASA, a lo mejor esto se hacía no para tirar de él, sino para que se encuentre más fácilmente. Porque otra cosa que puede pasar, a mí me ha pasado, y a otros usuarios, que se te pierde la copa, ¿no? La colocas mal, se te mete para arriba y luego hay que encontrarla y sacarla con cuidado, ¿no? Entonces, bueno, como tú bien decías, el rabito de la copa es para encontrar y poder tantear la parte de abajo y poder pellizcarla para romper el vacío y extraerla con mucho cuidado. sí. Aún así, entonces, si no pones eso y pones un gancho, pues bien, yo no conozco ese producto específicamente, no lo uso, pero posiblemente las recomendaciones de uso digan es para encontrar y la forma de romper el vacío sea otra, no lo sé, pero Sí, pero ya sabes que sí, la gente no lee las no instrucciones, lee, ¿no? sí, no lee, a ver, no lee, sí, no lee, pero tenemos, o sea, no frena el hecho de que siga habiendo necesidad de innovar. Una de las cosas Sí. más curiosas que yo he visto, y no tengo la solución perfecta, pero muchos de los comentarios que me han hecho, también en esta cuesta inicial, para mejorar los productos, o sea, era de, si tuvieras una varita mágica, ¿cómo mejorarías el producto de la regla? ¿Vale? ¿Qué es lo que harías? Sí. Y entre los usuarios de la copa, muchos decían, oye, me encantaría que pudiera llevarla más tiempo sin quitarla, sin vaciarla, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora hay unos... Un sensor externo, ¿no? No, Para quiere poder saber que si usarla está más lleno o tiempo. no. Sí. Entonces, ahora, no, incluso que vaciarla fuera más sencillo. Entonces, ahora existen algunas marcas que tienen un tubito para vaciarla. Te lo comento, no la estoy, pero para mí mi pregunta aquí es, bueno, en realidad no queremos tener nada insertado sin vaciado más de 8, máximo 12 horas, con lo cual, ojo, es como todo, ¿no? Evolucionamos, pero tenemos que realmente validar que no crea un problema Claro, sí. de salud, ¿no? O sea, de que tengas una reacción adversa, proliferación de bacterias, etcétera, Sí, que sí, puede sí. pasar con los tampones, puede pasar con cualquier cosa que tengas Sí, sí, por insertada. supuesto. Sí, sí, no, la idea también es eso, ¿no? A mí lo que me preocupaba del tema de tenchar, de tirar del tampón hacia abajo, ¿no? Sí, También hubo
hace muchos años, ¿no? Con DivaCap, de repente cambiaron las instrucciones y pusieron que no se podía utilizar con un dispositivo intrauterino, ¿no? Y había Ajá. mujeres que decían, ostras, Sí, es que sí, yo sí. lo tengo, os la he comprado y ahora qué hago, ¿no? Y Mm, eso fue porque bueno, piensa eso, que DivaCap se vende una barbaridad, con lo cual, pues con tantos millones de usuarias, sí, pues sí, alguna sí. se había quedado embarazada utilizándola y claro, les Mm, demandó, ¿no? Porque se mm, había quedado embarazada y bueno, pues había tenido un bebé y ella ujú. no quería tener hijos, bueno, un drama, ¿no? Hasta Sí, que les demandó, fueron a juicio y allí pues vieron que realmente no era por culpa sí, de la copa, ¿no? Y entonces, pues claro, con todo esto pasó más tiempo y cambió entonces las sí, instrucciones y toda la sí, historia. sí. Pero sí que es cierto de que tanto con el tampón como incluso más con el tampón, y ahora hablaremos, como con la copa, no deja de haber pues cierta manipulación, ¿no? Y lo que decíamos antes, ¿no? De que el nivel de limpieza de las personas es muy Mm, variable, ¿no? Y más ahora, por ejemplo, que usamos tanto, ¿no? El gel hidroalcohólico y nos lavamos ujú, mucho más las mm. manos, ahora de repente nos damos cuenta de que, ostras, que nuestro nivel de percepción de limpieza de manos ahora es mucho Mejor. más sensible que Sí, no sí, sí. antes, ¿no? Sí, Entonces, estoy de acuerdo. ¿a qué les respondes a las mujeres que te dicen, no, yo es que no me pongo nada porque me da miedo tener infección o porque soy propensa a tener infecciones y ya no uso tampones? A ver, yo, como no soy ginecóloga ni lo pretendo ser, en esta ocasión, si tienes infecciones recurrentes, yo lo primero que haría era preguntar a tu ginecólogo, decir, oye, estoy Claro, valorando el uso de la copa menstrual. ¿Qué opinas en mi caso? ¿Vale? Yo eso es lo que haría sí, 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 realmente. Porque lo demás sería habladurías, claro, etcétera. En términos de estudios científicos, se ha habido un estudio muy importante publicado en 2019 que revisaba la literatura acerca de la seguridad de la copa comparada con trompesos y tapones. El estudio este masivo decía que eran tan seguras como compresas o tampones. Entonces, si esa persona usa de compresas y tampones, en general podría usar una copa. Sin embargo, en casos específicos y particulares, siendo que claro. tengan DIU, que tengan cualquier abnormalidad o diferencia, en caso de duda, obviamente consultar al experto. Sí, sí, sí. Eh, Esa Claro, sería mi es que incluso si es recomendación. lo que tú dices, incluso en caso de DIU, pues aunque ahora digan que no hay ningún problema, yo Claro, también soy de tu opinión, ¿no? De que cada cuerpo es diferente, sí. además, pues no es lo mismo pues si has tenido un hijo o no, o si te has Ujú. engordado o has adelgazado, lo que sea, nuestro cuerpo va cambiando, ¿no? Y también es importante, ¿no? De ver que esto también es posible que necesitemos entonces Sí. otra copa, ¿no? Diferente. Eh, Hablando de DIUs rápidamente, ahora que lo mencionas, lo que yo estoy viendo es que cada vez hay más personas que usan DIUs hormonales uh-huh, y en muchos casos esto reduce o casi elimina las reglas. Eh, sí, ya. entonces, bueno, me ha pasado en varias ocasiones hablándolo con amigos y tal, y hablando de repente, y bueno, eh, te quita el problema de alguna manera Claro, claro, de claro, gestionarlo. claro, Sí, 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 claro. sí. También es curioso porque hay también copas, variaciones de copas, ¿no? Como las copas cervicales, ¿no? ¿No? Que Sí. son, ¿las conoces? Que son una Conozco unas especie que son como... más planas y quedan más arriba. Sí, Sí, no las tenemos en Red Panty. Entiendo que estás hablando de las que son para poder tener relaciones sexuales al mismo tiempo que las llevas puestas, ¿no? son diferentes. O sea, nosotros la tuvimos durante un tiempo, pero por cuestiones de aduanas que las teníamos que traer desde Estados Unidos era un Ah, follón y ya, al final pues ya, dejamos de tenerlas, ¿no? ya. Pero sí que tuvimos era como una especie de diafragma. Lo que Sí, pasa sí, sí. que no eran, es lo que tú dices, que las podías utilizar durante las relaciones sexuales, pero no era Sí, un método de barrera, digamos, ¿no? Entonces sí, sí. O era sea, no eran bastante... anticonceptivos lo que dices, que no Sí, era seguro. sí, Ya, sí, 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 correcto. sí, sí. Vale, muy bien. También otro tipo de copa que tuvimos, que no sé si conoces, es la versión de copa desechable. La he visto, las he visto, sí. Sí, nosotras la tuvimos y la verdad es que también dejamos de tenerla por lo mismo porque no vendíamos lo suficiente como para Mm, el tema de aduanas desde Estados Unidos y tal, pero sí que nos pidieron bastantes mujeres que hacían escalada. ah, ya.
que se por pasaban. no poder lavarla y tal, Sí. vaciarla y O limpiarla. que mujeres que iban a pasar, pues se iban a la India durante 2 o 3 meses, Sí, digo, quien dice la India dice algún país donde sí, no hay agua potable disponible fácilmente, ¿no? sí, sí, sí. Y estaban acostumbradas a la copa, ¿no? Recuerdo una mujer que se iba esos 6 meses a una, no, era en África, era una cooperante y me decía, es que estoy acostumbrada a utilizar copas, y dice, y en cambio allí el agua potable es para consumir, no para limpiar la copa, ¿vale? O sea, es que me ven Ujú. limpiando la copa con eso y con el agua y me matan, ¿no? Y entonces la conseguimos para ella y la verdad es que a ella le fue muy bien, pero es eso, son casos como muy, muy Sí, concretos, ¿no? no, pero me gusta que hayas levantado este tema porque es un tema muy importante, ¿eh? El tema de la limpieza de la copa. Y no solamente, o sea, y de hecho lo mencionabas en casos extremos, ¿no? Escaladas, actividades particulares, pero la realidad es que es una barrera de uso muy importante en el día a día. Es una barrera muy, muy importante. Porque la gente lo que dice es, y me lo han dicho muchísimas veces, es, oye, a mí me encanta la copa, pero solamente la puedo usar cuando estoy en casa porque cuando la tengo que cambiar para vaciarla para otra vez en un baño público, yo no quiero hacerlo ni lo puedo hacer. Ya. Y aquí hay un problema muy importante porque a la medida que los gobiernos, todos queremos ser más sostenibles, que creo que en general todos queremos ser más sostenibles, no estoy diciendo algo descabellado, y el apoyo a esto es muy importante. O sea, si tú no tienes las instalaciones correctas para lavar una copa, pues es mucho más difícil que la usemos, ¿no? Entonces, ahí De hay un todas tema. maneras, en general, la gran mayoría de copas aguantan hasta 12 horas, a no ser que tengas Eh, muchísimo flujo y Depende, tal. ya, pero depende en qué. Sí, sí, también la mía, no sé de que me pille en el día extra de extra Sí, y la menstruación está de una vez cada 6 meses extra y ahí no te aguanta y sí, tienes que poder vaciarla. sí. Y es un freno. De hecho, el tema de teletrabajo con COVID y tal, la gente está probando más porque está en su casa Sí. más y puede probar más. Pero es una barrera importante y es una barrera que, te digo, me gusta que lo dijeras porque sí, al final hay que hacer de cierta manera ruido y empezar a concienciar pues, Pero yo creo que también muchas mujeres, como te decía antes, una manchita de una gotita de sangre en una compresa ¿no? Comercial, ¿no? O incluso en un trozo de tela, pues ¿no? Llama mucho la atención. En cambio, una ya, gotita en una copa es muy poco. Entonces, yo creo que al final también nos cuesta también romper un poco ese esquema de, uy, es que yo soy, ¿no? Sangro como una cerda ya, ya, y, ya, y, ya. y poco a poco, con el uso de la copa, vas viendo de que no vas sangrando tanto, que es Sí, sobre todo flujo y tal, pero que no hay tanta cantidad. Sí que hay mujeres que es cierto, ¿no? Que me dicen, es que yo la saco y desborda, o sea, está súper llena el sí, primer día, sí. Y no ¿vale? siempre, a veces, o sea, pasa a veces, no Sí, es todos los ciclos, pero a lo mejor tienes uno de cada 3 o uno de cada sí. 6 que es guau. Sí, Claro. sí, 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 Mm. sí, sí. Y otra opción que también no sé si tú la conoces, pero ya nunca me ha gustado mucho, es la opción de las esponjas menstruales, ¿no? Yo no sé Ah, si sí. ya ha pasado mejor vida o No, aún se creo que, usa. mira, creo que existen. La verdad es que mencionabas tú de cómo habías elegido los productos y las ventajas y desventajas. A mí me ha pasado un poquito parecido. Yo he buscado los productos más importantes reutilizables, que tienen mejor garantías de consumidor, que son más cómodos, etcétera, y que estén en el ámbito europeo, porque si tienes que importar productos, etcétera, es mucho más Claro, complicado. sí, es eso. Yo lo que comprendo es que las esponjas se siguen usando. Creo que es un producto que es más usado en Estados Unidos y en Canadá, pero que en general están más avanzados, como bien sabes, Rosa, en estos temas. Con lo cual, yo lo que entiendo es que se usan. No las he valorado personalmente, no conozco a nadie que las haya valorado. Seguramente que tú sí, pero entonces no te puedo comentar más Yo es que de este tema. no, nunca las tuve en consideración porque primero me pareció que sí es cierto que es un producto 100% natural, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no me pareció tan fiable y eso que me gusta tanto de la copa, ¿no? De que puedas ver, ¿no? De que puedas valorar la textura de la sangre, ¿no? Y conocerte Sí, mejor, eso con la esponja no lo tienes, ¿no? sí, sí, sí. Entonces no me acaba de gustar tanto, ¿no? Y nunca la he tenido porque no me parece, tal vez en alguna ocasión sí que podría ser interesante lo que decíamos de tener poco flujo, ¿no?
¿no? Y que igual la copa te parece demasiado rígida o algo así, igual sí que podría ser un caso a pensar, ¿no? Pero nunca, no me pareció. Y la gente que la usó, pues siempre era gente así como esto, ¿no? De, uy, una cosa de plástico, ¿no? No quiero ponerme nada de plástico dentro del cuerpo. Y dices, vale, bueno, ¿no? O incluso gente que es lo que tú dices, que ahora que están más en casa, pues es el sangrado libre, ¿no? De dejar... Bueno, Dices, el sangrado bueno, libre es fantástico, sí puedes. pues sí mismo, Sí ¿no? puedes Sí, hacerlo. ¿no? Y luego ya para acabar, no sé si conoces que dentro de los productos desechables, ¿no? Yo, Sí. claro, cuando empecé también con todas estas alternativas, ¿no? Ujú, Claro, cuanto menos desechable fuera, mejor, ¿no? Cuanto menos plástico fuera, más sostenible, mejor, ¿no? ujú. Entonces conocí esta empresa que te comentaba, ¿no? Que se llama Masmi y que hace también productos para otras empresas. Ok. Utiliza algodón orgánico, Sí, de hecho sí, tienes sí. algún vídeo por internet, si lo buscas por internet encontrarás, y, Ujú. y es increíble cómo comparas, ¿no? Entonces un producto más comercial, digamos, más pum pum, o como le diga el anuncio, ¿no? ¿Vale? Ujú. Y sus productos, y ostras, mira, uno de los problemas, una de las características que me encontré, ¿no? Esto en otra marca, en Nati, que utiliza celulosa en lugar de algodón orgánico, Ujú, ujú. que cuando estaba en ferias, pues como te comentaba, yo necesitaba utilizar siempre compresas pues, por si se me escapaba alguna gotita o lo que fuera. Sí, Y sí, entonces, sí. claro, al estar en ferias, pues prefería utilizar algo desechable. Ujú. Es tan biodegradable que se desintegraba. Al estar de pie tantas horas en la Ya. fila, Uf, se sí. desintegraba. ¿Vale? Wow. O sea, Ya, tú imaginas ya, lo ya, ya, ya. biodegradable que es, ¿no? Ya. Pues, Ujú. yo creo que también tenemos que informar, explicar a las mujeres de que no todos los productos desechables son iguales, ¿no? Que hay algunos que No, son... es correcto, no, no, es correcto, estoy 100% de acuerdo. A ver, yo creo que hay un proceso, ¿no? De decir, y depende de cuáles sean tus objetivos. Eh, para mí está clarísimo que los productos utilizables son mejores en términos de comodidad e impacto medioambiental que los productos convencionales, los tampones y compresas convencionales. También está claro para mí que hay que seguir innovando, quizás no en la copa, quizás es algo que se parezca o sea diferente o parecido, pero sí, sobre todo en el tema de compresas y braguitas de tela, todavía hay áreas de mejor recorrido ahí. Luego, en productos de usar y tirar, eh, nosotros de Red Panty no es nuestro producto favorito. ¿Por qué? Porque el usar y tirar quiere decir que tú tienes que ir a una tienda, alguien tiene que distribuirlo, tienes que comprar cada mes y eso tiene una huella de carbono y va a tener una huella de carbono superior a un producto reutilizable que puedes usar durante muchos, muchos años. De hecho, una de las áreas de foco nuestro es qué podemos hacer para lanzar una braguita de regla que dure lo máximo posible, que sea obviamente muy cómoda, que sea obviamente muy Claro, funcional. porque las braguitas el problema que tienes es que no es como la compresa que la guardas y tal, sino que tienes El que problema que tienen guardarte las ropa, ¿no? braguitas, sí, bueno, el problema que tienen las braguitas es, hay diferentes problemas. Uno es cómo consigues que absorban más, porque la idea con la braguita no es que te la cambies cada pocas horas, es que la lleves puesta todo el día o toda la noche, no es cambiarla. Ya, ya. Entonces cuando quieres hacer eso es cómo hago eso sin que el producto tenga fugas, sin que el producto huela mal, sin que el producto sea incómodo. O sea, entonces ahí tienes una variable ya. Luego tienes otra variable que es, obviamente, esos productos, igual que las compras de tela, tienes que lavarlos cada vez que los usas, ¿no? Entonces, al lavarlo dices, se va desgastando los tejidos, con Claro. más lavados, más desgasta, pero esto no es uno que digas, ah, no lo lavo en un mes, como con una chaqueta o un denim, no, lo tienes que lavar cada vez. Entonces, ahí tienes un problema al final de ingeniería de qué tipo de tejido, qué material, cómo voy a hacer para que lo pueda lavar, quede muy limpio, pero no pierda la forma, no pierda el color, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que hacer más esfuerzos. Es parte de lo que estamos haciendo en Red Panty, porque tenemos bragas menstruales que funcionan muy bien y tenemos una parte de innovación y desarrollo y en los próximos meses lanzaremos nuestro producto también en este espacio. Y no somos los únicos, sí, hay muchos más que están lanzando también diferentes alternativas. Pero sí, o sea, oye, como tienes un producto hiper cómodo que puedes llevar todo el día, que no tenga fugas, si es posible, obviamente, y que sea muy fácil de lavar,
no pierda la color, no pierda la forma, no se desgaste como te desgasta la tela, ¿no? Sí, 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 sí. Yo ya para acabar Pero, me gusta explicar siempre una anécdota que, bueno, de hecho dos. Una, me acuerdo que una mujer me llama y me dice, Rosa, por favor, es que no encuentro la copa, no la encuentro, no la encuentro, no la encuentro. Envíamela ya porque es que no la encuentro. Y, ah, y le pasaba lo mismo que a mí en esta otra anécdota, y es que yo cuando mi hija era pequeña la llevaba a piscina y mi padre pues ajá, hacía un poco de natación con ella, ¿no? La gimnasia, qué o sea, bien, qué natación para suerte, bebés, ¿no? qué Y bien, así pues ah, ¿no? vale, El vínculo de, ¿no? de abuelo sí, 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 con nieta, y yo qué entonces bonito, hacía pues unas cuantas piscinas para ponerme un poco, recuperar un poco la forma, ¿no? Y yo al hacer la piscina, pues por, no sé, por mis músculos o lo que fuera, absorbía siempre agua. Y ajá, siempre, pues a la salida, ¿no? Subía por las escaleras, ¿no? Y a la sí, salida, pues siempre me esperaba un ratito, ¿no? O en la ducha, ¿no? Justo ajá, allí al lado de la piscina para que mi cuerpo pues sacara el agua que había ya, absorbido, ¿vale? ya, ya, Y de ya, repente noto de que no sale. Y digo, me ajá, cago en la mar, que llevo la copa desde la noche anterior. Y eso era por la ah, tarde, ni me había dado cuenta que la ya, ya, llevaba ya, puesta. Y esa clienta que me es tan llamaba, que me cómodo, llamaron dos o tres con lo mismo, de Rosa, Rosa, que no la encuentro, envíamela, ¿vale? ujú, Y al final ya les decía, ve al baño y mira que no la lleves puesta. Hostia, ya, ya, Rosa, ya, ¿cómo ya, lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Y el ojo, Laura, te lo juro, ¿eh? Me wow, pasó más de una vez de que wow, no sabían, no la encontraban y es que la llevaban puesta. ¿Vale? Es wow, sorprendente. Entonces, yo siempre les explico a las mujeres de que las paredes vaginales interiores no son rígidas, no es sí, algo sí, que va a sí, clavar, sino que es no, más no, como no, los dedos, ¿no? Y entonces al sí. entrar se quedan clavado aquí y no te molesta, al contrario, No no lo molesta, no notas, ¿no? debería de molestar. Sí, Estoy de sí. acuerdo, Como estoy es de eso, acuerdo. como recoge y no aspira, ¿no? Como sería un tampón, pues es Mm. muchísimo más cómodo. Y de Oh, hecho, qué anécdota. una de las cosas muy buenas que también se han hecho, no sé si conoces a Enriqueta Barranco, ¿vale? No, Tenemos dos entrevistas con ella en nuestra mediateca también, genial. que hizo ella ahora está haciendo junto con Carmen Valls un estudio sobre el impacto de la vacuna o las diferentes El vacunas de COVID. en la Ujú. menstruación. Y hace varios años hizo un estudio sobre la sangre recogida en una Ujú. copa menstrual para Sí, conocer en la composición de esa sangre, ¿no? En la sí, composición sí, de la sí. sangre Ok, menstrual. Y realmente genial. es fascinante, ha hecho cosas muy, 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 muy interesantes, ¿no? Sí, Pero qué bueno, interesante. está en la Gracias entrevista por la y recomendación, lo sí, reviso. sí, sí, sí. Muchas gracias. Pues nada, no sé si tienes alguna No, ha idea sido más, ¿no? un Porque hemos placer hablar tenido... contigo hoy, me ha encantado. Otro día repetimos seguro y Sí, sí. iremos comentando. Me ha gustado mucho. Muchas gracias, de Perfecto. verdad. Pues Rosa. nada, muchísimas gracias de verdad, muchísimas gracias por tu amabilidad, por tu tiempo, por tus conocimientos y también muchas gracias a todas y a todos por compartir vuestro tiempo con nosotras. Cada jueves nos vemos en una nueva interesante entrevista y si queréis saber la que tendremos la próxima semana, pues visitar nuestras redes sociales o si te suscribes a nuestro boletín ya te iremos avisando. Muchas gracias, Laura, Laura de Red Panty, gracias. Gracias, Rosa. Cuídate.